Muy bien, nos encontramos en la lección del día martes. En este día la lección nos presenta lo que fue el debate en el concilio de Jerusalén. Es interesante notar cuál fue la contribución de Pedro a este debate en Jerusalén y cómo también Jacobo presentó una solución al problema que se daba con la idea de poner a los gentiles a judaizar. Lucas, por supuesto, no hace un informe de todas las actas o todo lo que se discutió. Sería interesante saber todo esto. Ahora, los argumentos presentados por los judaizantes no lo sabemos. Tampoco tenemos todos los detalles, pero podemos ver la respuesta de Pablo y de Bernabé. El discurso de Pedro y el de Jacob muestran la importancia de estos hombres entre los apóstoles. En realidad, el discurso de Pedro se dirigió a los apóstoles, a los ancianos, dándole una experiencia con relación a la experiencia de conversión de Cornelio años atrás. En esencia, su argumento era el mismo argumento que tuvo en Jerusalén. Dios mismo había mostrado su aprobación a la conversión de Cornelio y de su familia, al darle a él y a su familia el mismo don del Espíritu que les había dado a los apóstoles en el Pentecostés. En realidad, en su providencia divina, Dios había usado nada menos que a una persona como Pedro para convencer a los creyentes de Judea de que él no hacía distinción entre judíos, gentiles, con respecto a la salvación. Aquí se presentan, en realidad, que el punto de los ritos de la purificación, los reglamentos, los estatutos del antiguo pacto, ya no podían considerarse inmundos a los gentiles creyentes porque Dios mismo los había limpiado de su corazón. La declaración final de Pedro es muy similar a la del apóstol Pablo, la cual dice: creemos que por la gracia de Dios, el Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. En otras palabras, la salvación es por fe para los incircuncisos, la salvación es por fe para los de la circuncisión. En este día la lección nos manda el libro de Hechos en el capítulo 15, los versículos del 7 en adelante, hablando de la experiencia de Pedro. Dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen de mi boca la palabra del evangelio, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. En otras palabras, el apóstol Pedro hizo referencia a lo que ya había pasado previamente. Sigue diciendo, versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificados por la fe sus corazones. Ahora bien, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¡Wow! ¡Qué argumento más poderoso! Esta fue la posición del apóstol Pedro, esta fue la contribución del apóstol Pedro. Ahora, Jacobo contribuye dando la solución. Por ejemplo, en el versículo 19 del mismo capítulo, ahí lo dice claramente, pero él hace referencia al libro de Amós, capítulo 9, versículo del 11 al 12, y él dice, versículo 15, dice: y con esto concuerdan las palabras del profeta como está escrito. Está hablando Jacob: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y reparará las ruinas, y lo volveré a levantar. Pero para el resto de los hombres que busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo lo que desde el tiempos antiguos. Pero aquí está la palabra clave, el versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba. Oiga bien el consejo de sabio de este hombre. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre. Aquí es interesante notar que el discurso de Jacob sugiere que ocupa una posición de autoridad. O sea, él tenía autoridad al hablar con ellos. Él hace referencia a la profecía de Amós,
y se refiere a la restauración de la dinastía de David. El propósito principal de Jacob era demostrar que Dios ya había previsto que los gentiles se uniesen a cierto sentido a un pueblo de Dios que estaba reconstruido y que por ende podía incorporarse a Israel. La discusión realmente fue objetiva. Ahora, él fue claro que no se impusieran más restricciones a los nuevos creyentes, sino lo que dice el versículo 20. De tal manera que el debate llegaron a la conclusión de escribir cartas para hacerles saber a los nuevos conversos qué es lo que habían decidido aquí en este concilio. Estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos qué nos dice en este día la lección, como el tema que es el decreto apostólico. Veamos cuál fue el decreto de estos siervos de Dios. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.